vamos a comenzar a trabajar en la construcción de un suelo. Para esto vamos a utilizar la hoja de proceso de crear un suelo y la hoja de proceso de crear una línea. Como vimos, para la construcción de un suelo debo hacer una silueta de un bucle que forme un bucle cerrado, es decir, puede llegar a ser un rectángulo o la forma que sea, pero siempre es una silueta que empieza en un punto y termina en el punto. Entonces, un caso mínimo puede ser la construcción de un suelo de este tipo, donde yo tengo una línea 1, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas. ¿Sí? Podemos llegar a tener este caso donde mi suelo va a estar compuesto por 4 líneas. En este caso, yo para la construcción del suelo debo seguir la hoja de proceso de construcción de suelo. Paso 1, paso 2. Y en el paso 3, cuando debo construir o dibujar el suelo, lo que hacemos es empezar a trabajar con la hoja de proceso de construcción de una línea. Como esta hoja de proceso me sirve a mí para la construcción de una línea y yo tengo que dibujar 4 líneas, yo voy a realizar, siguiendo esta hoja de proceso, 4 líneas. O sea, debo utilizar la hoja de proceso 4 veces. Cuando yo utilizo esa hoja de proceso 4 veces, cuando la utilizo las 4 veces, a partir de cuando finalizo la cuarta línea, vuelvo a mi hoja de proceso anterior, desde donde yo empecé a trabajar con la hoja de proceso línea, para continuar con la hoja de proceso de suelo y finalizar o culminar la construcción del suelo. Es decir, lo que debo hacer es comenzar trabajando con la hoja de proceso de crear un suelo. En un punto, cuando me pide dibujar la silueta del suelo, debo empezar a trabajar con la hoja de proceso de crear una línea, y dependiendo de cuántas líneas yo tenga que crear, va a ser la cantidad de veces que yo voy a utilizar la hoja de proceso crear una línea. En este caso vamos a hacer un suelo simple que tiene 4 líneas, entonces vamos a utilizar la hoja de proceso 4 veces. Si mi suelo tuviese más de 4 líneas, deberé utilizar la hoja de proceso tantas veces como líneas tenga mi suelo. Cuando yo termine de dibujar el suelo, ¿sí? De dibujar las líneas, vuelvo a mi hoja de proceso para continuar la construcción del suelo, es decir, para finalizar la construcción del suelo. Entonces, vamos a comenzar trabajando con la hoja de proceso de crear un suelo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un plano de planta. Para esto nos dirigimos al navegador de proyecto, planos de planta, y hacemos clic en el símbolo más de plano de planta para que se nos desplieguen todas las opciones, todos los planos de planta que tenemos. Dentro de los planos de planta que tenemos, debemos hacer un doble clic sobre el plano de planta donde vamos a crear el suelo. Entonces, en este caso vamos a utilizar el plano base, haremos un doble clic, ¿sí? Con tecla izquierda del mouse, y se nos abrirá el plano de planta en el espacio de trabajo en el cual vamos a dibujar el suelo. Finalizado el paso 1, avanzamos al paso 2, donde es activar el comando suelo. Hacer un clic, con tecla izquierda del mouse sobre el icono suelo, que se encuentra en el grupo construir de la cinta de opciones. Debemos, dentro del grupo construir, hacer un clic sobre el comando suelo. Una vez que se activa el comando suelo, avanzamos al paso número 3. Como dijimos, ahora que estamos en el paso número 3, necesitamos, con la herramienta línea, dibujar líneas consecutivas que formen un bucle o una silueta cerrada. Entonces, del paso número 3, avanzamos
a la hoja de proceso, crear una línea. Para crear una línea lo que hacemos primero es activar el comando línea. Entonces, nos vamos a dirigir al icono línea que se encuentra en el grupo dibujar en la cinta de opciones y hacer un clic con tecla izquierda del mouse. Al grupo dibujar, vamos a este icono línea y hacemos un clic con tecla izquierda del mouse. Ahí ya activamos el comando línea para dibujar. Ya realizamos el paso 4. El paso 1, perdón, de la hoja de proceso. Ahora avanzamos al paso número 2 de la hoja de proceso de crear una línea, que lo que hace es pedirme que ingrese un punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacer un clic con la tecla izquierda del mouse sobre la pantalla. El clic debe ser en algún lugar particular de otro objeto, por ejemplo en el extremo de otra línea ya dibujada, o en cualquier lugar de la pantalla. Como es la primera línea, lo voy a hacer en cualquier lugar. Voy a marcar un punto por acá abajo. Paso 3. Posicionar el cursor en algún lugar de la pantalla. Dice que hay que mover el mouse y colocar el cursor en dirección que queremos realizar la línea a partir del punto anterior. Yo lo puedo dejar ahí, siguiendo los ángulos que me va marcando la cota. Ahí yo sé que va a ser un ángulo recto. ¿Sí? Va a tener 90 grados respecto de la base. No debo hacer clic en ningún momento, simplemente posicionar el cursor. Paso número 4. Ingresar un valor de distancia. El alto lo voy a hacer de 15 metros. O 10 metros de profundidad. 15 metros de profundidad, así lo hacemos 10 de ancho. Entonces, vamos a hacer ingresar 15 y luego me dice la hoja de proceso, paso número 4, que presione la tecla Enter. Una vez que presiono la tecla Enter, debo cerrar el comando presionando la tecla Escape. Ahí ya dibujé el primer punto. Debo presionar la tecla Escape 2 veces. Una vez más, ahí finalicé una vez la utilización de la hoja de proceso crear línea. Debo dibujar 3 líneas más. Entonces, vuelvo a activar el comando línea. Voy a mi grupo dibujar, activo el comando línea. Debo ingresar el primer punto. Me voy a acercar a la línea que ya dibujé y me voy a ir al extremo. Cuando me aparece el cuadrado en el extremo que me marca el punto final, marco un clic. Dejo el cursor hacia la derecha, trato de que me quede recto, ¿sí? Ayudándome con las cotas automáticas que se me va generando, son cotas temporales que me va generando el programa. Ingreso un valor, ¿sí? Ya estaría ahora en el paso número 4. Paso número 3 fue posicionar el cursor, ya lo posicioné en forma recta hacia la izquierda y entonces ahora ingreso un valor. Lo voy a hacer 10 de ancho. Presiono Enter, la tecla Escape 2 veces. Vuelvo a activar el comando, me quedan hacer 2 líneas más. Activo el comando, voy al extremo, marco con un clic, posiciono el cursor hacia abajo, formando un ángulo de 90 grados con la línea anterior, ingreso 15 de distancia, Enter y presiono 2 veces la tecla Escape. Otra vez por último activo el comando línea, marco el primer punto. Yo acá puedo marcar o la distancia o simplemente acercarme al otro extremo y cuando me aparece el recuadro de que estoy en el punto final de la línea número 1, simplemente marcar un clic con la tecla izquierda del mouse. De esta forma, y presionando escape 2 veces, ya tengo finalizado lo que sería la silueta utilizando la hoja de proceso línea. Ahora, yo lo que debo hacer es retomar la hoja de proceso de construcción de suelo en donde nos habíamos quedado, ¿sí? En dibujar la silueta del suelo. Entonces, ahora avanzamos al paso 4 de la hoja de proceso de crear un suelo. Aceptar la creación de la silueta. Para esto debemos hacer clic en finalizar, modo de edición, ¿sí? Que es el tilde verde, que se encuentra en el grupo modo en la cinta de opciones. Lo que nosotros debemos hacer es, dentro del grupo modo, vamos al tilde verde, que es para finalizar la edición, ¿sí? Hago un clic con tecla izquierda del mouse
y ahí ya finalicé la edición o la creación del suelo. Entonces, para cerrar el comando avanzamos al paso número 5, que es presionar una vez la tecla escape. De esta forma finalizamos la construcción del suelo. Ahora avanzamos al paso número 6 para seleccionar un tipo de suelo. Construimos un suelo y ahora le vamos a dar un tipo. ¿Qué es lo que me da el tipo? El tipo lo que me da es el espesor y la materialidad entre varios aspectos, ¿sí? Pero mínimamente sabemos que los tipos de suelo me van a dar a mí tanto el espesor como la materialidad del suelo. Entonces, paso número 6 para seleccionar el tipo. En el espacio de trabajo debo seleccionar el suelo con un clic sobre una de las líneas de la construcción del suelo. Yo debo venir al suelo, cuando se remarca el suelo, ustedes pueden observar, hago un clic con la tecla izquierda del mouse y el suelo se va a seleccionar. En la ventana de propiedades, la ventana de navegador del proyecto es esta, la ventana de propiedades es esta, tiene su título de propiedades. Lo que nosotros debemos hacer es agarrar en la ventana de propiedades, seleccionar el tipo de suelo deseado. Para editar el tipo de suelo, seleccionar el tipo de suelo, perdón, vamos a la primera opción, acá arriba, donde dice suelo por defecto 30 centímetros, es el que hace por defecto. Pero nosotros ahí debemos hacer un clic y se van a desplegar todos los suelos existentes, ¿sí? En función de eso nosotros podemos elegir alguno ya creado. Entonces en este caso podríamos elegir parquet. Nosotros en este caso tenemos este grupo de suelos creados, pero nosotros podemos crear más. Básicamente vamos a trabajar con los suelos que nos encontramos predefinidos. Vamos a hacer un suelo de parquet de 32 centímetros. Una vez que seleccionamos el suelo, simplemente presionando la tecla escape, ya tenemos activado, ¿sí? Tenemos creado el suelo.